nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto delante de Jehová, ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, no sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación y a excreación y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres, y fueron llevadas cautivas por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Te damos gracias, Padre bendito, porque tú has sido fiel, porque tú eres maravilloso, Padre amado, en esta hora que seas tú hablando, Señor, aunque sea una palabra que nos llevemos, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú nos has santificado, tú nos has apartado, Padre, de los cielos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Yo le he puesto como tema, hermanos, santificaos ahora y santificaremos la casa de Jehová. Si nosotros estamos santificados, asimismo santificaremos la casa de Jehová. Yo, como les explicaba al principio, traía otro tema, porque muchas de nosotros traemos peticiones en esta hora. Nos movemos porque a veces la necesidad nos hace movernos, pero en ese mover que nosotros tenemos, nos estamos santificando aquí en este lugar, hermano. Amén. Porque nos apartamos de tanto. Desde que sabemos que va a ser el ayuno, nos empezamos a apartar. Nos empezamos a apartar. Aunque me hablen mal por aquí, digo, no, yo voy a estar en el ayuno, yo tengo un propósito y no lo quiero perder. Entonces, desde ese momento nosotros nos estamos santificando. Amén. Y aquí el problema que pasaba con el rey Ezequías, él era muy joven cuando llegó al reino. Su papá Acaz dice que había cerrado las puertas del templo de Jerusalén, el templo donde se hacía sacrificio, donde la gloria de Dios moraba, donde estaba el arca del pacto. Dice que su padre fue tan malo, tan idólatra, fue uno de los peores reyes que tuvo el pueblo, que lo que hizo fue cerrar, quebrar los utensilios sagrados del templo. Y como todos sabemos que cada cosa tenía su significado para cuando Cristo viniera. Y dice que lo que hizo él en su gran idolatría, en su gran ignorancia, el enemigo había cerrado tanto la mente de este rey, que lo que hizo fue cerrar. Si ustedes vieron, dice que apagó todo, apagó las lámparas, apagó todo, ya no se hacía sacrificio. Y en ese tiempo, imagínense una casa, un lugar donde se saca a Jehová, ¿cómo puede estar? Imagine en aquel tiempo ese pueblo que alababa y adoraba a Dios en el templo, estando el templo abierto, cometían idolatría, sus corazones iban por el mal camino. Ya imagínense con las puertas del templo cerradas, ¿cómo pudo sobrevivir esa generación? Y esta generación que estaba con el rey Ezequías
Los más jóvenes nunca habían conocido el templo abierto, nunca habían visto cómo se adoraba, cómo adoraban, cómo le hacían holocausto, las ofrendas a Dios, celebrar las fiestas de la Pascua. Esta nueva generación no conocía de eso, porque Acaz, su padre, había cerrado el templo. Y él dice, si miramos en el capítulo 2 del 29, dice, en el versículo 3 dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Y a mí me llama la atención que aquí no dice el templo de Jerusalén, sino que dice la casa de Jehová. Significa que si la casa de Jehová está cerrada, imagínense cómo pueden estar esos corazones, cómo pueden estar esas casas, cómo pueden estar esas familias. Si dice que la casa de Jehová se cerró, y aquí más o menos yo buscaba el tiempo, pero no me daba, dice que más o menos por 20 años ese templo estuvo cerrado. Imagínense ese templo cerrado, imagínense en un lugar que nunca se haya escuchado la palabra de Dios, o que se haya escuchado y porque por 20 años ya nunca más se vuelva a escuchar, se vuelvan a hacer los sacrificios. ¿Se imaginan en qué condición espiritual se puede estar? ¿Se imagina en qué condición pueden estar esas familias, esos hogares, esas personas, las nuevas generaciones? ¿Se imaginan cómo venían? Si dice que la casa de Jehová estaba cerrada. ¿Y saben lo más que hizo el rey Acaz? Dice que a él lo derrotaron. ¿Y qué hizo él? Les quemó incienso a los dioses de quienes lo derrotaron, de las naciones de quienes lo derrotaron. Miren en qué miseria espiritual se encontraba él. Y así mismo estaba arrastrando al pueblo. Pero Ezequías se tuvo que levantar. Ezequías dijo, no más. Y dice que lo primero que hizo fue ir y abrir esas puertas y repararla. Y aquí me llamaba la atención porque dice que él fue, o sea, si él hubiera mandado, ahí dijera, mandó al general, mandó a fulano, dice que él mismo, un comentarista dice que él mismo se presentó ahí y se puso con ellos a abrir esas puertas que estaban selladas, digamos, por 20 años. Entonces, en esta hora, cada uno que está aquí, nos hemos levantado, hermanos. Aleluya. Nos hemos levantado. Dios nos ha dado la capacidad de levantarnos para estar aquí. Porque les digo, hay muchos que quieren. Hay muchos que dicen, me gustaría, yo lo necesito, yo quiero estar en este lugar, pero no han podido levantarse. Amén. Y Dios a nosotros nos ha dado esa maravillosa capacidad de levantarnos y estar en este lugar. Amén. Y aunque inconscientemente venimos por alguna petición o por algo que nosotros tenemos necesidad, pero les digo que nos estamos santificando. Amén. Y si nosotros estamos santificados, le digo que la casa de Jehová así mismo se santifica. Amén. Porque si nosotros andamos correctamente, toda la casa de Jehová va a estar correctamente. Amén. Amén. Y dice, hizo venir a los sacerdotes y los levitas y los reunió en la plaza oriental. Claro, los levitas y los sacerdotes eran los encargados del templo. Ellos eran los primeros que tenían que actuar. Yo no sé qué hacían en ese tiempo los sacerdotes y los levitas. Saber qué habían hecho ellos. Porque la función de ellos era trabajar en el templo, estar limpiando el templo, estar cerca del templo. Pero en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, en Jerusalén, eso se había terminado. Y dice que los mandó a llamar. Y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. O sea, sacar todo, hermano. Sacar toda esa inmundicia que se había juntado ahí.
porque aparte de abrir el templo, Ezequías se enfrentó a mucho, porque ya habían templos paganos, le quemaban incienso a lo que se les ponía enfrente, a lo que ellos adoraban. Hasta dice que a la serpiente que hizo Moisés, hasta eso, le quemaban incienso, dice. Entonces, él estaba luchando contra todos, contra un pensamiento que ya era por 20 años que su padre lo había hecho. Él estaba luchando contra ese pensamiento de las personas. Y aquí hay algo que dice, menciona a su madre y a su abuelo, y no menciona al padre. Si usted mira en el versículo 2 del 29, menciona a la madre y al abuelo. Eso significa que aunque hubo oscuridad en ese tiempo, tuvo un abuelo y una madre que lo instruyó en los caminos de Jehová, que lo vio, que le decía que lo que hacía su padre era malo delante de los ojos de Dios. Por eso es importante la instrucción a las nuevas generaciones. Amén. Por eso es muy importante, hermano. Yo me admiro de mi hermana Lupe, que ahí anda con los nietos, que viene, que trae una, que después trae otra. Y digo yo lo importante que es lo que ella está haciendo con esa generación que se está levantando en su familia. Y así muchos abuelos que a veces andan con los nietos, que ya a veces ya los hijos ya no quieren, pero si les dan permiso de traer a los nietos, ellos los traen. Porque aquí la palabra menciona a la madre y al abuelo, de la instrucción que recibió Ezequías, porque no crea que fue de gratis. A él le tuvieron que enseñar, y cuando él estuvo en el lugar indicado, en el momento indicado, y cuando tuvo el poder de hacerlo, él lo hizo, y lo hizo con autoridad. Dice que llamó a los levitas y le dice, lo primero de mi reinado es abrir el templo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en las circunstancias, en el momento de dificultad y todo eso, es ir a Jehová. Amén. Si queremos respuesta, es ir a Jehová. Amén. Si queremos una solución, es ir a Jehová. Porque para que el reinado de él fuera próspero, si nosotros seguimos leyendo la historia de este hombre, cómo Dios estuvo con este hombre, no se imaginan. Yo lo leía, y eso era lo que yo quería traer, cómo Dios respaldó a este hombre cuando los asirios lo querían destruir. Pero leyendo, no. Dios me mandó para acá, para que miremos el proceso que él tuvo que llevar, que no fue fácil, porque no crea que hubieron detractores de lo que él quería hacer. Muchos no creían en lo que él iba a hacer, y conforme vamos leyendo aquí, nos vamos a ir dando cuenta de lo que todo él tuvo que pasar para poder llegar a abrir y tener ese avivamiento que se mira en este libro. Dice que los reunió a todos, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Dice nuestros padres. O sea, que si alguno de ellos le hubiera dicho al rey, no se cierra el templo de Jehová sigue, pero no, ya sus corazones ya estaban lejos de Jehová, y permitieron que ese rey cerrara. Y por eso les dice, por eso ha venido toda esta desgracia, toda esta maldad, todo este sufrimiento, les dice, por culpa de ellos, les dice. También era culpa del rey, pero también por culpa de ellos, dice que nuestros padres han dejado que se cierre la casa de Jehová. Es por eso que este pueblo ha sufrido tanto. En este tiempo, hermanos, como en este tiempo de la historia, ya estaba separada la Israel. Estaba el reino del norte y del sur. Dice que el reino del norte, del sur, era donde estaba Ezequías reinando, y los del norte eran las otras 10 tribus que se habían quedado, hermano. Y yo leía que si la vida espiritual era
era destrozada en Jerusalén. Dice que el reino del norte estaba peor. El reino del norte estaba malísimo. Dice que el reino del norte había tenido los peores reyes, los habían llevado a la idolatría, los habían llevado a lo más grande del pecado. Dice que si era lamentable cómo estaban los de Jerusalén, los del norte estaban peor. Los del norte vivían su peor momento, que llegó tiempo que Asiria vino, los conquistó, los destrozó y los destruyó. No quedó señal de ellos. Por eso cuando ustedes escuchan, dicen las 10 tribus de Israel perdidas. Entonces, porque era lamentable, porque ellos venían al templo y estar 20 años y teniendo reyes malos y su corazón no se volvían a Dios. Ustedes se imaginan lo que pasó en la vida espiritual de esa gente. No se santificaron, no se santificaban, no tenían el temor de Jehová. Entonces, si aquí vemos y dice en el 8, por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a execración y a escarnio, como veis vosotros nuestros ojos. Y aquí que nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. ¿Por qué? Por alejarse de Dios. Si nosotros nos alejamos de Dios, ¿se imaginan dónde vamos a parar? Si nosotros nos alejamos de Dios, ¿dónde van a parar las generaciones? Por eso nosotros nos tenemos que santificar ahora, para poder santificar este lugar donde estamos. Porque dicen que no es el lugar, sino que somos nosotros los que le damos el valor a este lugar. Si nosotros venimos con manos inmundas, imaginen cómo vamos a dejar este lugar. Imaginen las personas cómo pueden ir. Entonces dice que él hizo, en el 10, ¿qué hizo él? Se levantó y ahora pues he determinado hacer pacto con Jehová, aleluya, el Dios de Israel, Dios, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Dice, yo voy a hacer pacto. Si ustedes quieren seguirme, síganme. Si ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero yo en esta hora levanto de esta condición a este pueblo. Le voy a cambiar esta cara, voy a quemar los lugares altos, voy a hacer lo que tengo que hacer para que Dios se vuelva a nosotros, para apelar la misericordia de Dios. Amén. En esta hora les dijo, con autoridad les estaba diciendo, no solo porque era el rey, porque todos podían influir al rey, decir que no iba a hacer pacto, que no lo podía hacer, pero en esta hora le dice, yo haré pacto con Dios, aunque no quieran, yo voy a hacer ese pacto delante de Dios. Amén. Y esto va a terminar. Así como nosotros a veces decimos, en esta hora Dios levanta a mi familia, en esta hora Dios contesta esas peticiones, en esta hora Dios, yo te pido por esa enfermedad, por ese estorbo que llega. Así lo hizo, Él con autoridad. Pero primero nos tenemos que levantar, hermanos. Primero tenemos que levantarnos de esa condición en que estamos. Tenemos que darnos cuenta en la condición en la que vivimos para poder tener esa determinación que tuvo el rey de Ezequías. Amén. Gloria a Dios. A él no le importó. No le importó lo que le podían decir. Porque me imagino que a él le llegaron cosas. Si fue tu padre quien lo cerró y hoy tú quieres hacerlo diferente. No le interesó. Y así nos tiene que ser nosotros. Nosotros tenemos que fijarnos ese propósito en nuestra vida para poder llegar a la meta. Amén. Y él lo hizo. Y si vemos, el reinado de él fue muy próspero. Dios lo prosperó. Dios lo respaldaba en lo que él hacía. Pero primero tuvo que santificar y sacar toda la inmundicia que había primero en los levitas y sacerdotes, y después sacó toda la inmundicia
que había dentro del templo. Porque si seguimos leyendo en el 15, ahí dan varios nombres, pero si seguimos leyendo en el 16, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas le llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes del primero, y a los 8 del mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. No eran 20 levitas, hermanos, no eran 30, eran cientos. Imagine cuántos días se llevaron para limpiar. Ahí decía algo que yo leía, dice que hasta nidos de hienas habían en el templo. Ahí había de todo, 20 años. Imagínense una casa cerrada por 20 años. Había crecido la maleza. Que sí, imagínense, cerrada por completo. Y dije que se llevaron 8 días. 8 días para limpiar el templo. Y no eran 10 ni 20, eran cientos de personas, de los encargados, porque sabemos que cada levita tenía su función para limpiar cada parte del templo, para entrar cada parte del templo. Pero primero los mandó a santificarse a ellos. Y el templo estaba sucio. Mire qué respeto había para Ezequías delante del templo, porque a él los mandó a purificarse y a santificarse a ellos para poder entrar y limpiar la casa de Jehová. Amén. Entonces eso nos manda a nosotros, Jehová, que nos santifiquemos nosotros primero para poder venir a santificar su casa, para poder primero venir a hablar en su casa. Amén. Porque a veces es bonito venir. Es bonito venir a hablar y nuestra vida está desordenada. Santo Dios. Bueno, Giovanni ahí hacía su trabajo donde en Romanos que dice predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo, y tú que enseñas, enséñate a ti mismo. Son palabras duras, hermano, porque a veces queremos venir a corregir aquí y nosotros no nos corregimos a nosotros mismos. Aleluya. No nos corregimos, hermano. A veces es bien bonito estar aquí, hablar y decir, y no queremos santificarnos nosotros. Pero aquí miramos que Ezequías, ¿cómo lo hizo? Le dice, santifíquense ustedes y después entren a santificar el templo de Jehová, el que está apartado para ver la gloria de Dios. Si queremos volver a ver la gloria de Dios, queremos prosperidad en este lugar, necesitamos limpiar, santificar y sacar toda la inmundicia. Amén. Y dice que arreglaron todo, hermano. Lo que su padre acá se había quebrado, destruido, ellos lo repararon. Amén. Y tuvieron limpio ese templo, hermano. Amén, gloria Lo al tuvieron Señor. listo porque dice que se avecinaba la fiesta de las Pascuas, para tener esa fiesta de Pascuas ahí. ¿Y saben algo? Y empezaron a hacer sacrificios. Y empezaron a hacer sacrificios. Si nos vamos al 34, no les voy a leer toda la historia porque es muy grande, pero si ustedes tienen oportunidad de leer, si nos vamos al 34, dice, mas los sacerdotes eran pocos. Escuchen, a veces por eso nosotros no nos sintamos mal porque fulano no está, o porque no le dicen al líder que venga a hacer. No, hermano, esa es cuestión de nosotros, cuestión de obediencia. Amén. Porque dice, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban, dice, para desarrollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron, dice, hasta que acabaran la obra. O sea, no importa, hermano, no importa. Lo importante es que usted esté aquí. Amén. Los levitas eso dijeron, ¿qué nos interesa? Supuestamente los sacerdotes eran de más alto rango en la tribu de Leví, que eran de más alto rango, pero ellos dijeron, no importa, nosotros vamos a estar aquí, vamos a obedecer al rey. Queremos la misericordia de Dios, queremos ver la gloria de Dios, queremos ver cómo era cuando estaba el rey David.
Y dice, y si miramos más adelante, dice, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Entonces a nosotros que no nos interesa, hermano. A nosotros que nos interesa santificarnos nosotros. Amén. Para venir a santificar este lugar, para venir a santificar este pueblo, para venir a orar por esta gente. Y nosotros no digamos, ¿por qué no va el líder a hacerlo? ¿Por qué no ora el líder? ¿Por qué no ora este? Que a él le corresponda, no, hermano. Porque aquí miramos cómo los levitas, dice que obedecieron, fueron más rectos de corazón que los sacerdotes. Entonces, eso a nosotros no nos interesa, eso que solo estemos sentados en esa silla. Pero si nosotros nos estamos santificando para Dios, cuando haya esa necesidad y necesitamos levantarnos a orar por alguien, que estemos listos. Amén. Como estaban estos levitas en esta hora. Amén. Así es. ¿Y sabe qué hizo el rey Ezequías? La gloria no solo era para él. Él no solo quería ese templo para él. Dice que mandó cartas a las otras tribus. Dice que les envió cartas para que vinieran a adorar a Dios, para darles lo que él estaba viviendo y cómo ese avivamiento se estaba dando en este lugar. Si nosotros leemos esa fiesta de las Pascuas, fue un gran avivamiento, hermanos, que se vivió. Pero para eso necesitó santificar. Nosotros para ver esos avivamientos, para haber derramado el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en este lugar, que se miren obras, que se rompan esas cadenas del enemigo, Señor de los cielos. Gracias, Padre. Necesitamos santificarnos primero. Necesitamos dejar toda inmundicia fuera. Necesitamos dejar todo lo malo fuera de nosotros. Si queremos ver la gloria de Dios en este lugar, hermano, necesitamos estar aquí santificándonos, Padre de los cielos. Gracias porque tú has sido fiel, Señor amado. Aleluya. Bendito seas, Ahora, mis Señor de hermanos, yo gloria. les quiero dejar esto. Yo les quiero dejar esto, hermanos. No importa lo que estemos pasando, las dificultades, pero si confiamos y nos tomamos de la mano de Dios, como se tomó el rey Ezequías, que él lo primero que puso fue a Jehová Dios en su camino y todo le fue bien. No crea que no pasó dificultades, porque el rey de Asiria, Sennacherib, lo amenazaba constantemente. Si nos vamos a Segunda de Reyes, le decía, ¿dónde están los dioses? Y si dices que Jehová es tu Dios, le dice, y era el mismo Dios de los del norte, le dice, ¿y dónde estuvo él cuando yo los destruí? Le decía. Pero él no, él siguió confiando en Dios. El camino puede ser tormentoso, pero si ponemos en las manos de Dios nuestra vida, hermanos, Amén. todo irá para bien. Amén. Esto ha sido lo que Señor. traigo, hermanos, no sé qué va a proceder. Amén.